La historia de la computación es sin duda alguna una de las historias más interesantes a escuchar sobre el desarrollo de la herramienta más importante para el ser humano, la computadora. Esta herramienta que seguro ocupas día a día, ya sea para el trabajo, la escuela o simplemente para el entretenimiento. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál fue la historia de estas? ¿Cuál fue la primera computadora y cuáles eran sus características? Pues sigue con nosotros y lo sabrás. En esta ocasión hablaré sobre la quinta generación de computadoras, una de las etapas más cercanas a la tecnología actual. La quinta generación de computadoras fue un proyecto ambicioso por Japón a finales de los años 70, con el objetivo de desarrollar una nueva clase de computadoras que utilizaran técnicas de inteligencia artificial a un nivel de lenguaje de máquina y también que sean capaces de resolver problemas complejos como traducir una lengua a otra, entre otros. Asimismo, utilizan varios CPU para tener una velocidad de manejo de la información más rápida. A través de las múltiples generaciones desde los años 50, Japón había sido el seguidor en términos del adelanto y construcción de las computadoras de los modelos de los Estados Unidos y el Reino Unido. Japón decidió romper con esta naturaleza, de seguir a los líderes y a mediados de la década de los 70 comenzó a abrirse camino hacia un futuro en la industria de la informática. El Centro del Desarrollo y Proceso de la Información de Japón fue el encargado de llevar a cabo un plan para el desarrollo del proyecto. En 1979 ofrecieron un conjunto de 3 años para realizar estudios más profundos junto con las industrias y la academia. Fue durante este periodo cuando el término computadora de quinta generación comenzó a ser utilizado. Entre muchas de las características de las computadoras de la quinta generación destacaban las siguientes: una mayor velocidad y mayor miniaturización de sus elementos, la posibilidad de conexiones con cualquier tipo de red con otros dispositivos, dado que contaban con puertos de entrada que hacían disponible la salida y la entrada de información. La inteligencia artificial permitió el desarrollo del lenguaje natural, la capacidad para la traducción de diversos lenguajes de forma rápida y con gran eficiencia, así como también el reconocimiento de palabras generado a partir de la voz. Esta inteligencia también permitió la resolución efectiva de procedimientos matemáticos. El uso de dispositivos de almacenamiento para resguardar la información que empiezan a generar estos computadores. Debido a esta nueva característica, la funcionalidad, se empieza a pensar en la unión de varios formatos como es la imagen con el sonido. El área de multimedia se comienza a expandir al igualmente que los dispositivos que lo respaldan. La utilización de microprocesadores a partir del requerimiento de reducción al tamaño de los componentes como la unión de varios de estos, que se interconectaban creando los multiprocesadores. Se concibieron los computadores portátiles o PCs, siendo estos una miniaturización o simplificación de los computadores industriales. El desarrollo de la lectura por voz, característica que permite que el computador se active a través de palabras o frases simples para responder a una actividad o búsqueda. Integración de circuitos de entrada y salida, como por ejemplo los disquetes o discos flexibles, que permitían el almacenamiento efectivo de información. Con respecto a los inventos de la quinta generación de las computadoras, los más interesantes y novedosos fueron los siguientes. El computador más destacado de la quinta generación fue el PC o computador portátil. Fue generado y producido por parte de la internacional Bosais Machines Corporation o IBM, presentando una primera propuesta con el cual se revoluciona todo lo que se conocía hasta el momento en el sector de la tecnología. También uno de los grandes inventos fue el microprocesador Intel Pentium, que lograba adoptar una velocidad de 60 a 66 MHz. Además, estos podían ser capaces de realizar 2 instrucciones, lo que incrementó a 64 bits, y el aumento de la frecuencia a casi el doble de lo que se había conseguido hasta los momentos. Partiendo del requerimiento de una herramienta de almacenamiento, surge el disquete o disco flexible, lo que brindó un aporte que respalda la información y que fuera extraíble para ser empleado en otros dispositivos. Creada a su vez una unidad digital del uso de estos. A esta unidad se le denominó disquetera, la cual permitió leer estos disquetes. Por otra parte, entre los computadores de la quinta generación se encuentran las máquinas Ampere PNP. En 1987 se contó con el uso de estos microprocesadores y una memoria la cual se expandió a través de los años en los que se trabajó en el proyecto. Desde el PNP de 512 microprocesadores con RISC de 256 MB de memoria hasta el PNP de 16 microprocesadores con RISC de 1 GB de memoria.
Entre los inventores más destacados de esta quinta generación destacan los siguientes. Von Neumann, durante 1946, dio las ideas y un punto de inicio al almacenamiento en dispositivos. Simon Corey diseñó la primera computadora en 1982, que ya había experimentado un efecto a mediados de los 1968. John McCartney es un prominente informático quien recibió el premio Turing en 1971 por sus importantes contribuciones en el campo de la inteligencia artificial, y Remus Lerford fue el creador del PHP, el cual fue el lenguaje de programación tipo Script para entornos web. La quinta generación de computadoras fue una de las más importantes y a la vez la más cercana a la época actual. En esta generación hubo grandes inventos tales como el computador portátil, el procesador Intel Pentium, el sistema operativo Microsoft Windows, entre otros, los cuales marcaron esta etapa. Por otra parte, en esta era se empezó a trabajar con una herramienta muy novedosa, la inteligencia artificial. Esta novedosa tecnología marcaría el inicio de una nueva era. Actualmente la inteligencia artificial está más presente en muchos dispositivos, tales como celulares, computadoras, cámaras, robots, etc. Todos estos datos son muy interesantes y que seguramente no habías escuchado antes, y si es así, no sabías de sus orígenes. La historia de la computación es muy interesante, por lo que si quieres conocer más datos interesantes de las computadoras, no dudes en echar un vistazo a las demás generaciones. Proyecto de video elaborado por Bolívar García López, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Platel Vallejo. Elaborado para la materia de computación impartida por el profesor Manuel Odilon Gómez Castillo. Participación de voces Bolívar García López. Producción